Paxton Wallace, de 31 años, fue hallada asesinada en su casa, y la policía dice que, de todas las personas, fue su novio de toda la vida, quien supuestamente llamó al 911 él mismo, alegando que lo hizo porque ella estaba poseída. Sin embargo, este sospechoso tiene antecedentes penales preocupantes, y ahora su familia cree que Paxton quizá estaba intentando salir de esa relación. Vamos a desglosar los detalles de esta trágica historia con un abogado defensor penal que ha visto casos como este desde todos los ángulos. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Este caso que se está desarrollando en Phoenix es una de esas tragedias que te deja helado. Paxton Wallace, de 31 años, fue hallada brutalmente asesinada en su casa, presuntamente por su pareja de años, alguien a quien su familia había recibido en las fiestas, alguien en quien aparentemente confiaban. Según la policía, su novio, Jeffrey Rayal, de 47 años, llamó al 911 antes del amanecer, afirmando no solo que mató a Paxton, sino que él lo hizo, porque ella estaba, entre comillas, poseída. Y en el centro de todo está la pregunta más inquietante que plantea este caso, una que va mucho más allá de la palabra poseída. ¿Qué sucedía realmente a puerta cerrada en los meses o incluso años antes de esa noche? Aquí está el caso. Paxton Wallace vivía en Phoenix. Su familia lo recuerda como una presencia cálida y constante, que amaba a su fe y a sus dos perros. Siempre apartaba tiempo para desayunar los domingos con sus seres cercanos. Pero ella tenía una relación larga con Jeffrey Rayal, alguien que su familia creía conocer bien. Según declaraciones que dieron a la familia AZ, pasaban las fiestas con él. Le abrieron las puertas de su casa. Tuvieron todo este tiempo, estos recuerdos con este tipo. Y aunque había cosas en su pasado que ciertamente generaron preguntas después. Y vamos a entrar en esa parte por separado porque hay mucho ahí. La familia dice que nunca hubo nada que les gritara peligro. No de una manera que hiciera creer a alguien que algo así podría pasar alguna vez. Desde afuera, nada antes de la muerte de Paxton anticipaba públicamente lo que sucedería. La familia ahora considera que ciertos aspectos de esta relación merecen analizarse más a fondo. Y vamos a analizar cuáles son esos momentos. Pero llega la mañana del 7 de noviembre, un viernes, y todo cambia. De acuerdo con el Departamento de Policía de Phoenix, fue cerca de las 3:40 am. La policía afirma que reciben una llamada del propio Jeffrey Rayal y supuestamente le dice al operador que ha matado a Paxton. Y luego añade una afirmación que lleva todo este caso en una dirección inquietante, casi real. Dijo que lo hizo porque, según él, ella estaba poseída. Cuando los oficiales llegan a la casa, encuentran una escena caótica y horrible. Según los registros judiciales revisados por la familia AZ, Jeffrey Rayal sigue ahí. Él está sosteniendo un martillo y una cruz dentro de la casa. La policía encuentra a Paxton muerto. Y esta es la parte que resulta especialmente inquietante, la gravedad de sus heridas. Tan graves que es irreconocible. Eso está basado en los informes. Hay una motosierra en la cocina y, según los informes, esta motosierra estaba cubierta de sangre, cabello y materia biológica. Así que este tipo, Rayal, fue detenido. Primero lo llevaron a un hospital, más tarde fue ingresado en la cárcel. Acusado de asesinato en primer grado, está detenido con fianza de $1.000.000. Hablaremos de su caso criminal. Es inocente hasta probarse lo contrario. ¿Qué pruebas hay en su contra? Lo discutiremos. Pero mientras tanto, la familia de Paxton, desde un punto de vista humano, que se había estado preparando para el Día de Acción de Gracias, que según dicen era la festividad favorita de Paxton, de repente se encuentran planeando su funeral en su lugar. Muy bien, así que antes de profundizar más en este caso, quería traer a alguien que realmente pueda guiarnos a través de lo que todo esto significa desde un punto de vista legal y de investigación. Hay mucho que analizar, así que vuelvo a invitar al abogado penal Eric Fatis. Gracias por tu tiempo, Eric. Antes de entrar específicamente en este caso, ¿puedes explicar cómo es que tú, que has estado en ambos lados, verdad? La fiscalía y la defensa. Tiendes a ver un caso como este cuando lo escuchas por primera vez, porque es difícil separarlo. Está el aspecto humano, está la naturaleza brutal de esto.
Tienes a un acusado que es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Pero ¿cómo afrontas esto por primera vez? Oh, Dios, hay acusaciones escalofriantes en este caso, Jesse. Desde el punto de vista de un fiscal, el primer contacto es la familia de la víctima. Vas a aprender no solo cómo les afectó esto, sino posiblemente la historia de esta relación. Por el lado de la defensa, debes procurar un análisis legal objetivo y desapegado. Tienes que explorar qué caminos podrías seguir sin importar lo espantoso de los hechos que se alegan. Y con tu experiencia en casos de víctimas especiales y violencia doméstica, ¿es esto algo? ¿Las acusaciones en este momento? ¿Esto es algo que te llame la atención como algo fuera de lo común? ¿O has visto, ya sabes, escenas de crímenes brutales como esta antes? Y de nuevo, hablaremos sobre cuáles podrían ser las posibles defensas. Jesse, desafortunadamente en mi experiencia es común que las relaciones de violencia doméstica, más que casi cualquier otra relación, tengan el potencial de ser letales. Y a veces eso escala a, ya sabes, una serie de circunstancias horribles como las que tenemos aquí. Realmente, desafortunadamente es un patrón que a veces puede repetirse en las comunidades y que no está muy bien atendido por el sistema legal. Y de alguna manera ha tenido una tendencia al alza recientemente, lo cual es alarmante. Y uno de los aspectos de este caso que lo hace particularmente escalofriante es que si las acusaciones son ciertas y él hizo esto, la familia quedó impactada. Existe esta sensación de que conocimos a este tipo durante años. No teníamos idea de que alguien así sería capaz de algo así. De nuevo, si él realmente lo hizo. He visto esto en muchos casos, ya sea de violencia doméstica, asesinato o similares, sobre todo en casos de violencia doméstica. Tienes esta idea de que tal vez hay una imagen que el público ve, que la familia ve, que los amigos ven, pero no sabes lo que pasa a puerta cerrada o quién es realmente esa persona. Oh, exacto. Por eso estas cosas pueden impactar tanto a las familias de las víctimas. Sabes, la violencia doméstica, como dijiste, no es algo que ocurra a menudo a la vista de todos. No sucede frente a un montón de testigos, típicamente, a menudo es a puerta cerrada. Es un infierno privado que algunos de estos sobrevivientes y lamentablemente presuntas víctimas tienen que experimentar a veces durante años sin que siquiera sus familiares o amigos más cercanos se den cuenta. Es simplemente un asunto muy privado y delicado y la gente a veces no está dispuesta a hablar al respecto tampoco. Podemos hablar sobre esta llamada al 911. Es extraña en varios niveles, pero que un sospechoso supuestamente confiese por teléfono en medio de la noche, justo en las primeras horas de la mañana. Eso es común en casos de homicidio. En mi experiencia, eso no es muy común. Sabes, muchas veces la llamada al 911 viene de la supuesta víctima, la persona que está recibiendo una agresión, amenazas o algo peor. Sí, ya sabes, aquí el supuesto culpable explica lo que hace y por qué, lo cual me parece muy ilustrativo. Esto alcanza el nivel de una supuesta confesión, lo que es problemático para la defensa. Ahora tenemos que hablar de que supuestamente él dijo que hizo esto porque ella estaba poseída. Lo primero que pienso es, está bien, estamos hablando de la defensa por locura en Arizona, ¿verdad? Cuando alguien sería culpable, salvo por locura. Si durante el delito la persona tenía una enfermedad o defecto mental que le impedía saber que estaba mal. Primero, si es un caso de la facultad de derecho, dices, oh Dios, mataron a alguien creyendo que estaba poseído y no en su sano juicio. Pero llamar al 911, eso te indicaría algo, ¿verdad? Sabían que lo que hicieron era ilegal. Sabían que lo que hicieron estaba mal. O no lo estoy pensando de la manera correcta. O un abogado defensor penal va a aprovechar esto. No, te entiendo totalmente. O sea, esa llamada muestra una conciencia de culpabilidad. ¿Por qué involucrarías a la policía si no hiciste nada malo, si en realidad estabas salvando a esta persona de una posesión demoníaca? La llamada a la policía indica que él comprendía lo incorrecto de su conducta. Y luego ves este tipo de múltiples armas que se encontraron en la escena. Hay otros objetos como una cruz y esas cosas, el martillo, la motosierra, todas estas cosas juntas muestran que esto hubo algo de reflexión en esto, hubo algo de planeación en esto. Y eso va en contra del argumento de que el acusado no era culpable por razón de locura. ¿Cómo lo prueban? ¿Cómo saben que no está bien? No importa si el acusado está loco ahora, sino si lo estaba cuando ocurrieron los hechos.
¿Cómo saben en ese momento si alguien estaba afectado por algún tipo de enfermedad o defecto mental que no podía comprender? La ilegalidad de sus acciones es una batalla entre diferentes expertos en salud mental. ¿Se trata de tratar de entender lo que los oficiales observaron en ese momento? ¿Por cuánto tiempo se puede procesar ese defecto de enfermedad mental, esa aflicción mental, sabes? De nuevo, ¿cuál es la prueba? Sí, entonces, normalmente cómo funciona Jesse Weber es que la defensa, si están explorando esa defensa de no culpable por razón de locura, tendrán una evaluación integral de salud mental para su cliente con un profesional capacitado en este tipo de análisis. El profesional normalmente realiza una entrevista a fondo con el acusado, le pregunta sobre lo que pasó ese día, lo que ocurrió en los días y semanas previos a esto, revisan las pruebas en la escena, tratan de determinar si hay alguna desconexión entre lo que dice el acusado y cuál es la realidad objetiva. Además, deben charlar una enfermedad o trastorno mental. No basta con decir que tuve un mal día o que tenía... Suele ser algo más grave que una crisis de pánico o algo así. Y luego la fiscalía tendría la oportunidad de hacer una evaluación, cuyos resultados a menudo difieren de la evaluación de la defensa. ¿Te sorprendió que enseguida le imputaran asesinato en primer grado? Desde tu experiencia, ¿qué factores harían que las autoridades o fiscales actúen de inmediato con ese cargo? Porque, o sea, estoy cubriendo otros casos donde no ves eso de inmediato. Toma algo de tiempo averiguar qué pasó. Asesinato en primer grado. ¿Qué te dice eso? Sabes, una cosa que me dice es que la fiscalía está tomando esto extremadamente en serio y que ellos piensan, incluso en esta etapa temprana, que tienen las pruebas para presentar el cargo de homicidio más grave, que es asesinato en primer grado. Un posible problema es que deberán probar la premeditación y demostrar que él actuó tras deliberar. Aunque hay pruebas de planificación, creo que la defensa podría argumentarlo. Oye, esto fue como un brote psicótico que ocurrió en un momento de impulso para el cual no había antecedentes previos, como ha dicho la familia. Así que probar el primer cargo de asesinato premeditado y después de deliberación va a ser un obstáculo. Diría yo, además de lo brutal de esto, una de las partes más difíciles de esta historia, una de las piezas más difíciles de esta historia de entender, de captar, y algo que realmente solo salió a la luz después de la muerte de Paxton, es, de nuevo, lo que su familia ahora cree que pudo haber estado pasando en las semanas, los meses previos a todo esto, porque inmediatamente después de su muerte, su hermana Alita y su tía Tiffany, ambas hablaron con la familia de AZ sobre cómo Paxton aparentemente había estado tratando de salir de esa relación. Su tía Tiffany dijo al medio, ella intentaba salir y pedir ayuda. Existen refugios y lugares, pero hay lista de espera y rifa. Es solo una esperanza de entrar, según The New York Post. Alita dijo que Paxton, cito, estaba tratando de salir de la relación, pero le preocupaba que en realidad estuviera sufriendo en silencio. Ella no le estaba contando a su familia lo que realmente estaba pasando, y ellos realmente no entraron en detalles muy específicos. La descripción sugiere que quizá buscaba ayuda en silencio y con cautela. La manera en que muchas personas en relaciones difíciles lo hacen, Eric, ¿es cierto? Es difícil para las personas obtener la ayuda que necesitan para salir de una relación potencialmente abusiva o peligrosa. Jesse Weber, tristemente lo he visto repetidas veces. Lo difícil que puede ser para algunas de estas personas dejar esas relaciones abusivas, ¿sabes? Por un lado, suelen temer a su abusador y lo que podría pasar si intentan irse y no tienen éxito. Además, suele haber un ciclo de violencia doméstica donde el abusador agrede, luego calma y consuela y el ciclo se repite. Además de eso, a veces hay impedimentos económicos, dependencia, pueden aparecer y este tipo de cosas. Por eso es tan difícil para estas personas dejar esas relaciones, incluso si lo desean. Y la parte invisible, su hermana le dijo a la familia A. Z. Cito, nadie quiere aceptar que alguien que dijo amarlos les haga daño. Ahora esto es una realidad desde el punto de vista legal. Eric, eso no es evidencia de los investigadores ni está documentado por la policía. Este es el entendimiento de la familia sobre lo que pudo ocurrir a puerta cerrada. ¿Esto es una prueba que se presentaría en un juicio? ¿Testificarían sobre esto? También es especulativo qué tan importante es como parte de la investigación. Bueno, ya sabes, la familia puede testificar sobre cómo era la relación y cómo pudo cambiar con el tiempo.
ese tipo de cosas. En casos de violencia doméstica como fiscal, siempre investigas a fondo. Hubo actos previos, hubo abuso en el pasado, escaló con el tiempo. Así suelen desarrollarse estos casos de violencia doméstica. Y si hay incidentes previos, llamadas previas a la policía, solicitudes previas de ayuda, observaciones previas de moretones o síndromes similares al trastorno de estrés postraumático, todas esas cosas están potencialmente sobre la mesa. Al iniciar el juicio conjurado, Y retomando, ¿es este un caso? Esto se basa en sus declaraciones, recuerdos y comprensión de lo que sucedía. ¿Es este un caso con tanta atención que ahora investigan los refugios y el sistema de lotería? Quiero decir, se investiga. ¿Es cierto que hay una lista de espera? ¿Es esto algo que se exploraría? debería serlo, de verdad que debería serlo, ya sabes, en Colorado, donde yo ejerzo. Hay varios recursos para las personas que están experimentando esto y a veces es difícil conseguir una cama en estos lugares. A veces solo hay oportunidades limitadas en ese sentido. Por eso creo que debemos ver si damos a nuestras comunidades las herramientas necesarias para protegerse, para salir de estas relaciones de manera segura, para que alguien no quede atrapado. Y si algo así pasa, que Dios no lo quiera. Debo hablar de los antecedentes penales, ya que esa parte de la historia no se supo hasta después de la muerte de Paxton. Su familia dice que sí lo sabía, al menos en general, pero aquí daremos más detalles, porque sabían que Jeffrey Rayal tenía antecedentes penales. Simplemente no pensaron que alguna vez llegaría a algo como esto. Pero cuando realmente expones cuál es su historial y no sabemos si ellos conocían los detalles específicos de ese historial, empiezas a notar un patrón aquí. Según los registros judiciales, su primer caso importante data de 2012 en Maricopa, Arizona. Y esto no era algo pequeño ni vago. Los cargos en el expediente eran por asalto agravado, múltiples cargos. Uno de esos cargos llevó a una condena. Los demás fueron desestimados, aparentemente durante el proceso. Pero de inmediato, más de una década antes de conocer a Paxton, él ya tenía un delito grave violento en su expediente. Avanzamos 10 años. En 2022 enfrenta otro caso penal en Arizona, con varios cargos. El problema son los detalles de los cargos, que curiosamente no aparecen en el expediente. Pero lo que sí sabemos es que uno de esos cargos terminó en una condena de culpabilidad en enero de 2023. Los otros fueron desestimados. Eric, cuando ves algo así, A, ¿cómo influye eso en el caso actual? ¿De acuerdo? Y B, ¿qué tanto importa eso al evaluar el riesgo en una nueva relación? Entonces estás hablando de dos cosas aquí, ¿verdad? Estás hablando de A, ¿cómo influye eso legalmente en el caso? Y B, como alguien que tiene experiencia en esto, ¿es algo que has visto? ¿Sucede? ¿Eso influye al evaluar el riesgo en una nueva relación? Claro, lo que parece claro, según el expediente, es que este acusado tenía un historial de violencia. Esto era parte de su pasado, ya había sido violento antes, lo que para el fiscal es agravante, ¿verdad? No es algo que simplemente surgió de la nada, no fue una casualidad. Cuando este tipo tenía 47 años, algo que aparentemente ya estaba en su pasado antes. Y eso puede hacer que los fiscales tomen un enfoque aún más serio respecto al caso en cuanto a cómo abordar una relación. Caray, sabes, muchas veces estas personas quizá no tengan acceso a esa información. No siempre es fácil encontrar, ya sabes, el historial criminal de una persona de 2012, a menos que te dediques a eso. Y entonces, cuando tienes a una joven inocente que simplemente está buscando el amor, eso quizá no sea lo primero en lo que piense. Tal vez ni tenga acceso a esa información. Esto saldría a la luz en su juicio. Si él, digamos, es declarado culpable y durante la sentencia, me imagino, o si él subiera al estrado, ¿no podrían confrontarlo sobre sus antecedentes penales? Podría salir a la luz de varias formas. Entonces, si el acto previo fuera tan similar en naturaleza, por ejemplo, si también fue violencia doméstica, si también usó un arma, si es lo suficientemente similar, el fiscal podría intentar presentarlo como un acto previo en el propio juicio. Sin embargo, creo que eso es algo poco probable. Si él testifica y trata de decir algo como, soy un tipo pacífico, yo no lo haría. Hacer esto no es propio de mí. Ellos dirían, espera, ¿y qué hay de 2012?
Este registro judicial muestra un delito grave de asalto agravado. Señora, ¿podría presentarse en la sentencia? El juez quiere saber no solo lo que pasó en este caso, sino también el historial criminal de la persona y qué tipo de riesgo podría representar en el futuro. Si existiera alguna posibilidad de ser liberado, lo cual parece un poco sombrío en este momento. Por cierto, solo un pequeño punto de vista legal sería difícil incluirlo en el caso principal de la Fiscalía como parte de esa ley. Si fuera en 2012, porque fue hace tanto tiempo, ¿verdad? Esa es una de las dificultades, ¿no? Oh, absolutamente sí. Está muy alejado en el tiempo. Si esto hubiera sido como un patrón reciente con respecto al incidente, sería más fácil intentar convencer al juez de permitirlo, pero creo que la probabilidad es baja. Sí, la de 2022, quizá la de 2023, pero aquí hay otro punto que quería comentarte. Obviamente, este caso es profundamente impactante por sí solo. El problema es que, al parecer, también encaja en este patrón más amplio que los expertos están observando en todo el país. Porque, según datos recientes del Consejo de Justicia Penal, los delitos violentos en general en Phoenix y otras grandes ciudades de Estados Unidos, de hecho, están disminuyendo en la primera mitad de este año en comparación con el mismo periodo de 2024. Hay una excepción evidente y es la violencia doméstica, porque, a diferencia de otros delitos violentos, los incidentes de violencia doméstica han aumentado aproximadamente un 3%. ¿Te sorprende esa estadística que estamos viendo que aumenta aproximadamente un 3%? Definitivamente es alarmante, Jesse. No es el camino que necesitamos como sociedad. Y sabes, ver un caso de violencia doméstica no es igual que una pelea de bar. Y en el contexto de la violencia doméstica puede ser cíclico, puede ser repetitivo, puede suceder repetidamente. En cambio, una agresión en un bar por un desacuerdo suele ser un hecho aislado. Así que, por la propia naturaleza de este contexto de violencia doméstica, tiene sentido que exista el riesgo de que la tendencia aumente y esto ocurra con mayor frecuencia, una y otra vez hasta que llegamos a este nivel de letalidad, que es algo en lo que como sociedad tenemos que tratar de intervenir. Lo único, y no puedo decir esto con certeza porque no hice el estudio, no lo sé, muchas estadísticas, muchos aspectos de este estudio. Supongo que lo positivo podría ser que si están diciendo que hay un aumento en la violencia doméstica, lo cual es horrible, lo positivo podría ser que más personas lo están reportando. Uno de los problemas que vemos es que no se reporta, que la gente sufre en silencio, no lo mencionan. Así que la única manera en que sabrían que estas estadísticas están aumentando es porque se está reportando más, lo cual es algo bueno. ¿Lo estoy viendo de la manera correcta? Eso podría ser un factor que contribuye a las estadísticas que estamos viendo, porque como dijiste, esto sucede a puerta cerrada. Muchas personas sienten vergüenza y no quieren contarle a su familia que sufren abuso de un ser querido ni salir a la comunidad. No quieren ser sometidos potencialmente a críticas o burlas o a un contrainterrogatorio duro en el juicio. Este es un proceso desagradable para cualquiera que se atreva a denunciar, pero el hecho de que más personas lo estén haciendo, esa es la única manera en que vamos a poder evaluar la naturaleza y gravedad del problema y luego buscar ideas y respuestas sobre cómo tratar de resolverlo. Ahora, miren, déjenme terminar con este punto, mientras la familia de Paxton sigue procesando esta tragedia. Ellos han creado una cuenta de GoFundMe que queremos compartir, y es un GoFundMe que fue creado para ayudar a cubrir los gastos del funeral y otros gastos. Y así es como describen a Paxton en esta cita de GoFundMe. La describen como brillante, desinteresada y hermosa. Paxton era resiliente y dejó sueños inconclusos. Sin duda luchó por su vida. Es increíble que alguien a quien abrimos las puertas de nuestra casa nos arrebate a alguien tan valioso. Él nos prometió que la mantendría a salvo y la protegería. Y al final, después de años de violencia doméstica, le quitó la vida. Él ha sido arrestado y estaremos unidos como familia para asegurarnos de que pague por este crimen. Como familia, agradecemos todas sus oraciones, apoyo y ayuda continuos. Eric Fatis, muchas gracias por tomarte el tiempo. Lo aprecio. ¿Está contigo? Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Y, como siempre, por favor suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Pueden seguirme en X o en Instagram. Soy Jesse Weber, les hablaré la próxima vez.